Por un buen rato no entendía a qué se refería Laura con eso de atender a los detalles. Querría decir que debíamos prestar más atención a la entrevida hormiga que se pasea frente a nuestro plato de cereal, o que deberíamos fijarnos en el ritmo de la gota que cae de la descompuesta llave del lavadero. Era claro que no. Ella se refería, y después lo entendí, su afinación, a recordar su afinación por los cuentos de detectives y las series de policías, a cosas que nos pudieran dar una pista sobre la desaparición de la señora. Pero ¿en qué podría fijarse una niña como yo que un policía investigador con lupa y perro olfateador no pudiera ver? Esa tarde, encerrada en casa, recordé las cosas que había pasado, pero no encontré ningún pequeño detalle que se nos hubiera escapado. Entonces descubrí que los pequeños detalles son escurridizos, como cucarachas que corren por las orillas de las paredes para esconderse detrás de los muebles, apenas visibles como un alfiler sobre una alfombra gris. No me di cuenta de nada que no hubiéramos sabido ya, igual que mamá, que no se cansaba de mandarle pensamientos a la señora Lulú, y lamentaba que la tía de Mario siguiera con su gripa. Después de clases estuve encerrada por la tarde del lunes y martes. En la escuela no ocurrió nada extraordinario, solo que el bicho no se portó amenazante con las niñas, casi podría decir que nos ignoró. Se la pasaba molestando a los niños que desde el día del golpe de derecha parecía estar perdiéndole el respeto. Y como no, si había presenciado como una niña tan delgada como una vela de pastel de cumpleaños lo había derribado. Lo extraño, yo extrañé a Laura el martes y a Tania el miércoles, y como Laura y Tania estaban castigadas y ni ella ni yo teníamos teléfono, no supe de ellas durante los 2 días completos, y mientras tanto el asunto de la señora Lulu parecía que se estaba olvidando. Fue en la noche del miércoles que un pequeño detalle saltó a mis ojos como gota de aceite de un sartén cuando uno cuando uno cocina huevos estrellados, claro que las gotas de aceite no acostumbran saltar a los ojos, pero uno siempre tiene miedo de que así sea. Lo malo fue que no me di cuenta de su importancia en ese momento. Miraba yo hacia la calle, tal vez esperando ver uno de los signos que decía Laura, cuando ocurrió de pronto. Sentí un rubor que me recorría todo el cuerpo, más intenso que el que me hacía tener el primer regaderazo de agua caliente de las tardes. Miré mis brazos y lo pude comprobar. Mi piel se estaba volviendo roja, mis piernas también lo estaban. Abrí la ventana y lo comprobé. No hacía calor, al contrario, un tímido frío vagaba por las calles. Corrí al espejo, mi rostro parecía un tomate de, de anuncio de comercial. Entonces la ventana se azotó. Era lo que me temía. Se avecinaba un viento del norte y parecía dirigirse directamente al desierto. Hacía mucho tiempo que no tenía un viento del norte. Mis cambios de color siempre tenían que ver con el amarillo, viento del sur; el blanco, viento del este; y el negro, viento del oeste. Pero era muy raro que mi piel sintiera un viento del norte. Asomé la cabeza por la ventana. La corriente de aire apagaba mis mejillas con fuerza. Abrí la boca y casi podía apostar que ese viento tiene un sabor indescriptible. Si los colores dejaran una sensación en la lengua y el paladar, diría que sabía a un rojo ladrillo muy penetrante. Tuve entonces la impresión de que eso ya lo había bebido, como cuando tu tía te regala un suéter de cumpleaños, sientes que eso ya te había pasado, y muy probablemente ya ha ocurrido, porque las tías solo saben regalar suéteres. Solo que esta sensación me dejó ese amargo sabor rojo. En realidad no fue por ver todos los niños fuera. En realidad no fue por ver a todos los niños fuera del salón, ni por ver a la maestra Brenda sentada en su escritorio. Fue el rostro de mis amigos el que me lo dijo. En cuanto me topé con las miradas de Laura y Mario lo supe. Algo malo había pasado. Ya supiste, dijo Mario con la misma cara de quien se ha enterado que tendría de visita a su primo, el que da puntapiés a la menor provocación, y que compartiría con él su cuarto por una semana. ¿Qué cosa? Hubo otras desapariciones, dijo Laura, con ese gran control que tenía, que ya la hacía decir todo sin hacer grandes gestos ni manoteos, todo lo contrario de Tania. Sentí un abrazo frío como el que daría un esquimal, un abrazo que me estremeció, congeló mi cerebro y me hizo incapaz de decir palabra. Mario se encargó de darme la noticia, mientras yo por un lado dejaba el suelo la bolsa de plástico donde llevaba mi almuerzo, y por el otro mi mente se recuperó de la impresión. Fueron Nena y Nati Zúñiga, las gemelas. Mis pensamientos se entremezclaron confusamente, como en un cruce de semáforos descompuestos. Dos desaparecidas se fugarían. Tenía que ver algo con la señora Lulú. ¿Por qué no estaba la maestra? Y Laura aumentó mi confusión al decirme, pero eso no es todo, o más bien debería decir que
pudo decir que pudo haber sido ella quien me confundió más, pues en realidad fue Mario quien me dio la noticia, como quería ganar la oportunidad de sorprenderme. También desapareció doña Frida, entonces entendí por qué la maestra Brenda no estaba en ese momento. Doña Frida era su tía. La maestra estaba pidiendo permiso en la dirección para ir a pedir ayuda a la ciudad. Luego llegó gritando uno de los niños de las últimas filas, que por alguna ley más complicada de explicar que la ley de gravedad suelen ser los más burros, tal vez porque entre más lejos están del pizarrón menos conocimiento les llega. La maestra dice que no va a haber clases, me pidió que les dijera que nos pudiéramos ir a casa y que podíamos usar el teléfono de los maestros para pedir que vinieran por nosotros. Una multitud de gritos de júbilo se escuchó. Miré a mi alrededor y me sorprendió con qué facilidad un asunto que nos debía tener intranquilos se convertía en un motivo de alegría. Laura, Mario y yo intentamos alcanzar a la maestra Brenda para ofrecerle nuestra ayuda, pero llegamos tarde, así que decidimos marcharnos. Como mi casa y la de Laura Tania estaban por el mismo camino y no demasiado lejos de la escuela, siempre caminábamos juntos un buen trecho. Esta vez Mario nos acompañó, ya que no había nada que hacer durante el resto de la mañana. Fue Laura quien sugirió entonces: vamos un rato a mi casa, ¿no? En el camino de tierra que llevaba hasta la casa de mi amiga, el sol parecía molesto, pues con sus rayos quemantes obligaba a cualquier animal o persona a esconderse bajo una sombra. Me imaginé que si las piedras pudieran ocultarse, también habría buscado refugio bajo el cobertizo de un edificio y justo bajo el techo de una casa abandonada. Nos detuvimos un momento, no sé qué piensan ustedes, pero tenemos que hacer algo, dijo Laura con un ligero gesto que yo sabía era de preocupación. Mario y yo nos vimos con dos grandes signos de interrogación en nuestras miradas mientras nos sentábamos para tomar aliento. ¿Por qué nosotros?, pregunté confundida. La policía será quien las busque, ellos son los que tienen su departamento de detectives. Laura nos miró a los dos y nos preguntó: ¿quiénes han desaparecido? Pues dos señoras y dos muchachas, ¿qué no te fijas? Entonces respondió Mario sin percatarse de que Laura había hecho esa pregunta para que nos diéramos cuenta de algo y no para que le dijéramos algo que ya sabía. ¿No lo notan? ¿Por qué no desapareció el padre de Ena y Nati? ¿Por qué no su hermano? ¿Acaso eso se refería a ella con fijarse en los detalles? Tenía razón, porque de entre cuatro desaparecidos ninguno era hombre. Laura externó lo que ya no podía ser una coincidencia de cuatro lados. No huyeron, alguien las hizo desaparecer. Mario adoptó el rostro que pone cuando piensa en la invasión de los zombies o el seguro ataque de los vampiros. Creo que no se atrevió a decir nada. Ahora no estaba Tania para apoyarlo con una nueva teoría de momias secuestradoras. Pero ¿por qué alguien querría desaparecer mujeres?, me atreví a preguntar. Y si todas se pusieron de acuerdo y decidieron irse a trabajar a otro lado como lo hizo mi papá, sin decirle a nadie, Mario, le contesté. Mi papá no le dijo a nadie que se iba. Pobre vato. Tu papá al menos dijo que iba por cigarros, aclaró Laura para después continuar. Y eso es un eufemismo. Mi amiga a veces decía palabras demasiado rimbombantes que nos dejaban a mí y a Mario sin saber qué decir. Ella parecía darse cuenta de que no entendíamos y nos explicó: quiero decir que si tu papá sabía que se iba a ir, no iba a decir: me voy a la frontera y los dejo, sino me voy por cigarros o por refrescos. Vaya, o sea que un eufemismo es hacer que una cosa suene mejor de lo que es. Con Laura siempre aprendí algo nuevo. Ella solía leer todos los días, no como Tania, que prefería ver la tele. Miré a mi amiga y me asombró, como tantas otras veces. Pero dos personas iguales, o más bien que físicamente estuvieran en el mismo cuerpo, fueran al mismo tiempo tan diferentes, tanto que uno nunca las confundía cuando estaba con cualquiera de ellas. Tal vez se decía que Laura siempre se recogía el cabello con una cola de caballo y a Tania le encantaba traerlo suelto. Tal vez era que Laura le encantaba usar vestido y Tania prefería usar pantalones. Muchas veces yo decía que ponerme dependiendo con cuál de las dos me fuera a encontrar. Por supuesto que con el uniforme de la escuela ninguna de las dos podía hacer grandes cambios, aunque a Tania le gustaba quitarse el suéter y llevarlo amarrado a la cintura, después que Laura cuidaba siempre de tenerlo puesto y bien planchado. Claro que el mismo sol que habría hecho esconderse las piedras había obligado a Laura a quitarse el suéter, solo que ella no se lo había amarrado a la cintura como lo hubiera hecho Tania, sino que lo llevaba perfectamente doblado sobre el brazo. Mario de pronto me hizo regresar a la plática, justo cuando nos pusimos de pie para retomar nuestro camino. Entonces, si se las llevaron a fuerza, ¿a dónde se las llevaron? Tal vez a trabajar gratis a otro lado, se me ocurrió opinar. Es posible que simplemente no las quisieran aquí, respondió Laura mientras se sacudía el polvo de su falda. ¿Quieres decir que alguien las odiaba?, preguntó Mario con un tono de incredulidad.
Para el final atreverse a dar una de sus teorías increíbles. Tal vez un ovni la secuestró. Leí que esas cosas pasan en los desiertos. Salimos al camino. Todavía nos esperaban varias cuadras al aire caliente. Así que decidimos no hablar. Las palabras podrían evaporarse antes de llegar a los oídos de los demás. Yo me puse a pensar en lo que había dicho Mario. No en lo que los secuestros extraterrestres, sino en la pregunta. ¿Sería posible odiar a Nati, la señora Lulu y a doña Frida, tan solo por ser mujeres? La verdad es que me pareció ridículo. Las muchachas y señoras eran quienes llevaban el pueblo delante. Sin ellas, los hombres que no trabajaban no podrían seguir con su huelga. Es más, ni siquiera podría comer o beber. Otro cobertizo se nos presentó como un oasis irresistible, así que nos detuvimos de nuevo. El calor era especialmente intenso y aún no era mediodía. Estábamos recargados contra la pared cuando Mario me vio con curiosidad, al tiempo que sentí mi pequeño escalofrío. Estás blanca, Yvonne, dijo sorprendida. Miré mis manos y lo comprobé. Mi piel se estaba volviendo blanca. A Laura se le iluminó el rostro con una luz que nos provenía del sol que nos aguardaba y dijo: se aproxima un viento del este. Nos apresuramos a salir de nuestro escondite para aprovechar la ráfaga que nos refrescaría mi cambio que mi cambio de piel había anunciado. Y justo oh, está cambiando de piel como el título del libro. Nos referíamos y mi cambio de piel había anunciado. Y justo cuando retomamos el camino, el viento del este nos alcanzó, llevando, llevándose, llevándose por unos momentos el aire estacionario y hirviente del camino. Entonces Mario me dijo: ¿cómo las envidio a ustedes? Me puse a pensar que seguramente se refería a eso que tenía yo y que me hacía predecir los vientos, y que a mí no me parecía ni tan extraño ni tan maravilloso, por dos razones. Porque había vivido con esto toda mi vida, y porque después de todo, cada mujer de la región lo tenía. En aquel momento se me ocurrió: ¿no sería que el que hizo desaparecer a las mujeres les tenía envidia como Mario a nosotras? Tal vez le molestaba ver las cosas que hacían todas ellas. Después de todo, ningún hombre tenía de especial. Todos aquí le llamaban a esa cualidad de especial sello. Mamá me contaba que era casi como nuestro nombre y que cada mujer lo tenía. Mi madre podía comunicar pensamientos. La tía de Mario, Estela, podía seguir la pista de alguien con el olor de su cabello. La señora Lulu hablaba con los perros y mi prima Erika podía leer un libro con solo tocarlo. Y hasta nosotras las niñas teníamos nuestro sello. Por eso desde el principio habíamos tenido problemas con los niños. A mí, por ejemplo, siempre me cambiaba el color de la piel cuando un viento parecía o cambiaba de dirección, y no faltaba alguien que se burlara de mí. Incluso me habían inventado el apodo de semáforo, hígados de pollo. Por fin llegamos a la casa de Laura Tania, y antes de entrar comenté con mis amigos lo que había estado pensando en el último trecho de la caminata. ¿Creen ustedes que desaparecieron por culpa de su sello? ¿Tú crees que haya algún patrón en las desapariciones?, preguntó interesada Laura, para después aclarar que había querido decir con eso de patrón, o sea, algo que las haga parecidas. Sentados en el cobertizo de la entrada de la casa de Laura Tania, nos pusimos a revisar no solo el sello de la señora Lulu, sino el de Nati y Ena, las gemelas. Sin mi capacidad para calcular la edad de la gente no me fallaba. Debían tener 20 años. Sus nombres completos eran Natividad y Nochebuena, y habían nacido justo en las fiestas de Navidad. Ena 5 minutos antes de que acabara el 24 de diciembre, por eso le habían puesto Nochebuena, y Nati 10 minutos después de empezar el 25 de diciembre, por eso le habían puesto Natividad. Su sello era muy especial. Por un lado, Ena tenía una mirada tan fría que era capaz de congelar desde una persona hasta un paquete de verduras. A todos les gustaba tenerla cerca en los días soleados. Cuando los termómetros no bajaban del número 35, la persona le gritaban del otro lado de la calle. Ena posaba sus ojos sobre ellos sonriendo, y su mirada les hacía sentir un remolino helado que los refrescaba. En las comidas la gente le hablaba con sus bebidas en las manos, y ella las ponía tan frías como lo hubieran hecho 5 cubos de hielo. A mí una vez me enfrió mi malteada, estaba buenísima, comentó Mario. Sí, pero cuidado y no le cayeras bien. Su mirada podría ser refrescante, pero también fría y castigadora, añadió Laura. Era cierto, yo mismo había visto cómo lo hacía. Una vez se peleó con su hermano, lo dejó congelado unos minutos, como un juego de encantados. Por otro lado, Nati tenía una mirada cálida y acogedora. En los días de viento, la gente le gritaba de otro lado de la calle para que su mirada los hiciera sentir abrigados, y en las comidas ella te hacía el favor de calentar tu sopa si estaba tibia. Mario volvió a opinar. Escuché que una vez ayudó a mamá a rostizar un pollo completo. Tenía una mirada tan cálida que a veces era incómoda que te viera, continuó Laura. Era claro que la gente prefería ver, o más bien prefería dejarse ver por una u otra hermana según el clima.
En, Ena era la favorita de los veranos calurosos y Nati en los inviernos fríos. Mario dijo algo así que nos hizo sentir un poco aprovechados. Si no aparecen ya nadie nos enfriará nuestras bebidas o calentará nuestro chocolate. Luego nos pusimos a pensar en el sello de Doña Frida en sus guantes. Siempre llevaba las manos cubiertas para proteger a la gente de sus dedos. Decían, yo nunca lo vi hacerlo, que podía abrir latas y cortar metal con sus uñas. Mamá me habló de ella solo una vez. Es una mujer con la que nadie querría tener nunca un problema. Nos pusimos a reflexionar cuál podría ser la relación entre los cuatro sellos, y aunque le dimos tantas vueltas al asunto que pronto ya giraba sin control, lo único que logramos fue que nuestras mentes quedarían muy mareadas. Ni siquiera nos sirvió adoptar la pose de esa escultura famosa de un hombre pensando. La verdad es que no parecía haber ninguna relación entre perros, miradas y uñas filosas. Creo que para esto debemos ser más científicos, comentó Laura, al tiempo que se ponía de pie y abría la puerta de su casa. Ahí, frente a nosotros estaba la señora Katia, o sea, la mamá de Laura Tania. Qué bueno que ya llegaste. ¿Sabías que vendríamos y vendríamos? Preguntó extrañada Laura. Hablaron de la escuela, por eso yo también me voy. Voy a acompañar a Brenda a pedir información sobre las desaparecidas. Quiero que le ayude a convencer a la policía de que vengan a investigar. La señora Katia tenía la voz más cambiante que alguien pudiera escuchar. Ese era su sello. Podía hacer que su voz se escuchara más fuerte o intimidante como la de un árbol cayendo, o tan melodiosa y agradable como la de un cantante de ópera. Claro que habría que preguntar si a todo el mundo le parecía agradable la voz de una cantante de ópera. A veces incluso podía convencer al hombre del gas para que le fiara un tanque con solo usar su voz. El vendedor de los tanques de gas era un tipo que no le fiaría ni un dulce a sus hijos. De pronto la señora cambió su tono para más agresivo. Es increíble que hasta ahora no haya mandado una patrulla a investigar. Cálmate, mamá. Seguramente la maestra Brenda quiere que uses tu voz dulce y no la agresiva con la policía. Tienes razón, hija. Debo tranquilizarme. ¿Puedo invitar a Ivonne y a Mario a comer? Claro, pero primero tienes que ir por tortillas, Tania. Mamá, soy Laura, le dijo mostrándole el cabello, amarrando una cola de cabello. Qué distraída. Lo que pasa es que como te vi sin suéter y como te vi ayer, hija, bueno, eso está muy bien, porque hice albóndigas y sé que a Tania no le gustan. A mí es a quien no me gustan, mamá. La señora Katy era una mujer muy distraída, aunque ella lo negaba, pero pero así pasa, los defectos que tenemos solo los ven los demás. También hay defectos que solo nosotros vemos, como mis grandes cachetes, pero eso, según dice mi mamá, son inseguridades. Me agradaba la idea de quedarme con Laura, pero para ello tenía que ir al teléfono público y hablarle a mi prima Erika, quien después de su trabajo de enfermera siempre iba a comer conmigo y se quedaba en las tardes mientras llegaba mi mamá del trabajo. Mario, que acompañó para pedir permiso también. Lamentablemente a mi amigo no le dieron permiso ni sus hermanos ni sus hermanas ni sus tías. Laura y yo ya nos lo, ya, yo, Laura y yo ya nos lo temíamos. Él siempre tenía que pedir permiso a todas sus hermanas, la que no estaba en la escuela, tías, las que no estaban trabajando, y a su abuela para poder salir. Con 2 votos a favor y 5 en contra, Mario tuvo que irse a comer a su casa. Así que después de avisarle a mi prima, por suerte yo no tenía que pedirle permiso. Laura y yo nos fuimos a comprar las tortillas para comer las albóndigas que con seguridad Tania habría disfrutado mucho. Era muy agradable ir a la tortillería, ya que la señora Pilar, la dueña del negocio, era como una tía postiza. Siempre nos regalaba un taco de salsa y a veces de chicharrón o frijoles. Muy a menudo tenía un guisado para poder regalar un taco de cortesía a la gente que compraba. Esa era su atención con el cliente, pero eso sí, el comprador debía llevarse al menos 1 kilo de tortillas. El sol seguía igual de agresivo, así que decidimos llevar dos sombrillas para caminar hasta el negocio. En cuanto nos vio llegar con nuestras protecciones para el sol, Pilar nos dijo: vaya niñas, ustedes sí que saben lidiar con este calor. Ella se refrescaba con un abanico y mientras cerrábamos nuestras sombrillas nos preguntó: ¿qué van a querer mis clientes favoritas? Un taco de sal, queremos tortillas, dijo avergonzada. Pilar no se enojó ni nada, sino que sonrió mientras decía: claro que te daré un taco. No te apures, pero primero les daré ese kilo que deben haberles pedido su madre. Gracias, Pilar, dijo Laura. Pilar era una de las pocas personas mayores a quien le gustaba que todo el mundo le dijera por su nombre, sin nada de señora, doña, ceñito o lo que fuera. Decía que esos títulos la hacían sentir más vieja.
Ella nos separó, nos miró con atención y limpió sus lentes, como si hubiera visto una mancha atravesada en el cristal. Después de ponerse nos dijo, veo que están preocupadas. Su lado sonriente apenas se alcanza a ver. Este es un poco apartado de ustedes y hasta un poco distraído. El sello de Pilar era uno que ella misma nos confesó alguna vez. No le gustaba mucho, pues le hacía sentir agobiada, y se podía entender ya que veía a todas las personas pero en doble, no como una persona con problemas de vista o como un personaje de caricatura que se golpea la cabeza y empieza a ver dos cosas de todo. Ella siempre que veía a una persona a su lado miraba sus dos caras, la que pensaba cosas malas y las que pensaba cosas buenas. Decía que podía verlas haciendo gestos, moviéndose a veces y a veces hasta diciendo cosas. Tu lado positivo está sentado mirando al suelo, le dijo a Laura. Luego se volvió a mí y opinó, el tuyo, Ivonne, solo está viendo con ansiedad el guiso que tengo aquí. Y tenía razón, una parte de mí muy escondida estaba ansiosa por un taco del guiso que tenía Pilar en la olla calentándose y que olía también, aunque no tenía caso mentir. Laura aseguró, no pasa nada, Pilar, no te preocupes. Así se ve un lado negativo, dijo, mientras veía a un lado nuestro para comentar, muy preocupado, muy preocupado. Hizo una pausa y luego agregó, tras dar una palmada en el mostrador, ya se están preocupados por Ena, Nati, Lulu y Frida, ¿no? Una de nuestras caras, no sé si la mala o la buena, debió hacer algún gesto, porque dijo, porque Pilar dijo, lo sabía, pero no deben preocuparse, niñas, ya volverán. ¿Tú crees? Preguntó Laura mientras me imaginaba su lado positivo levantándose del suelo y recordando la esperanza. No veo por qué no, dijo Pilar mientras colocaba en la báscula las tortillas calientes y ligeramente esponjadas que iban saliendo de la máquina. Frida solo iba a la ciudad cuando tenía que llevar a la fábrica las piezas de metal cortadas. Tal vez se quedó ahí un día más. De las chicas no sé, pero quizás está en casa de una amiga que su mamá no conoce. Entonces nuestro lado bueno debió externar una sonrisa, o más bien creo que nosotras mismas nos pusimos contentas, pues Pilar se volvió y dijo, así me gusta, y ahora no solo les voy a ofrecer un taco de raja, sino un buen vaso de limonada. Vaya, un vaso de agua fresca era lo mejor que podíamos tener en tu mano para enfrentar un cielo sin nubes y un sol de mediodía que no regalaba ninguna sombra. Pilar dijo que nos daría nuestro pedido y un taco con rajas. En cuanto echara un poco de masa a la máquina, todo parecía ser mejor es increíble lo que un poco de bebida y comida pueden hacerle a uno. Pero como bien dicen por ahí, al mejor pastel le puede caer una mosca, o yo más bien diría, al mejor pastel le puede caer un bicho y una garrapata. Al otro lado de la calle aparecieron nuestros peores enemigos. El bicho y su amigo Garrapata venían secretándose y riendo como solo atiné a apretar el brazo de Laura con tal fuerza que creo que no solo le corté la circulación, sino que hasta estuve a punto de romperle un hueso. Miren a quién tenemos aquí, las lloronas que buscábamos. Sí, un par de lloronas, añadió la Garrapata. Creí que era un invento de las películas y las caricaturas de la televisión, pero era cierto, los seguidores de los tontos patanes no tienen cerebro más que para repetir lo que sus amos y señores dicen. Lo único que nos mantuvo ahí, en vez de correr y con ello perder un kilo de tortillas, un vaso de limonada y un taco de rajas, era que Pilar estaba cerca y ella no dejaría que ese par de escorpiones sin alas nos hicieran algo. Claro, el problema era que ella estaba realmente ocupada en colocar una gran bola de masa en el contenedor de la máquina. Laura, tan miedosa como yo para los golpes. Sé que extraño en ese momento a Tania y su golpe de derecha. El bicho se acercó a un metro de nosotras y casi sentí su aura maligna tomándome por el cuello. Pero miren a las mujercitas lloronas comprando tortillas, como todas son las mujercitas inútiles con sombrillitas y toda la cosa. Mujercitas lloronas, repitió el Garrapata. Como cualquiera lo hubiera podido imaginar, nos quedamos sin saber qué decir, pero nuestra ausencia de palabras no iba a impedir a que el bicho siguiera molestándonos. Ahora que recuerdo, ustedes me deben algo, ¿no? Un rodillazo en la panza, aclaró con toda inteligencia el Garrapata. Exacto, y ni se imaginan lo que les haremos de venganza por par de lloronas. En ese momento Pilar apareció justo a tiempo, ya que yo estaba temiendo que el bicho tuviera la idea de echarnos en la máquina de las tortillas para sacar la versión aplanada y redonda de nosotras. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Y como siempre sucede en el momento así, bravucones y machos perdieron la voz y hasta el color de piel. Pilar todavía les dijo, vaya, pero si son Justín y Gerardo, ¿qué hacen? ¿Qué queremos? Tartamudeó el Garrapata. El bicho, con gran esfuerzo de su cerebro, mencionó lo único que se compra en una tortillería. Queremos tortillas. Pero gracias a que Pilar veía el lado malo del bicho y el Garrapata, que por cierto debía ser tan llamativo como una señal de tránsito fosforescente, los apuró. A ver, quiero que expliquen cómo está eso de que piensan vengarse de estas niñas. ¿Qué dice? Preguntó cobardemente el Garrapata.
Nosotros no haríamos eso nunca, mintió el bicho de su mejor intento de sacar su lado bueno. Entonces, ¿qué es eso que lleva tu imagen negativa en la mano? ¿Qué? Ya sé, llevan escondidas una bolsa con estiércol, ajá, y veo que tienen la intención de aventárselas en el pelo a las niñas. El rostro del garrapata se puso tan blanco como el mío cuando estaba por llegar un fuerte viento del este. Vámonos de aquí, es una bruja. Pero ¿cómo supo? Comentó extrañado el bicho. Entonces el garrapata sacó la bolsa de su pantalón, un paquete de plástico, y lo atoró al suelo y salió corriendo. La envoltura del paquete se abrió, un montón de estiércol se desparramó. El bicho no se iba a quedar a recibir algún regaño de Pilar, así que huyó mientras le gritaba a su compañero escorpión, que parecía haber sacado algo de algún lado para poder desaparecer en un microsegundo. Espera, cobarde, ¿qué haces? Los dos niños doblaron la esquina y entonces pude soltar a Laura, que por suerte no había perdido demasiada circulación en el brazo y pronto recuperaron su color natural. Después de pasar por el morado y el lila, ahí tienes a dos niños con un fuerte lado negativo, comentó Pilar. Luego, tras una pausa, continuó. Casi todos los hombres en este lugar tienen muy oscuro su lado negativo. No supe qué decir, sino gracias por defenderme, Pilar. Entonces volvió a examinar sus lentes. ¿Qué pasa? Preguntó Laura. Nada, que estos lentes deben estar mal. Creo que aproveché para ir esta tarde a que los arreglen. Ayer vino Estela y apenas pude distinguir sus lados, y ahora no sé, tal vez sea la edad. Esa noche mamá llegó furiosa. La policía insiste en que debe pasar al menos una semana para que una persona se considere desaparecida. ¿Fuiste a la policía con las demás señoras? Le pregunté. Ya sabes que el trabajo no me lo permite, pero pude hablar con la señora Estela de regreso en el camión. Ya está mejor. Dice que tal vez para mañana esté bien. Aún no recupera del todo su sentido del olfato. Quien tiene muy malas sus piernas es mi amiga José. ¿Y qué más dijeron los policías? Son unos inútiles, igual que los hombres de este pueblo. Dicen que Ena y Nati seguramente se fueron a su casa con sus novios. De nada le sirvió a su mamá defenderlas y decir que no tenían novios. Las muchachas de su edad nunca le cuentan acerca de sus novios a sus madres, aseguraron, y de la señora Frida consideraron que estaba tan vieja que debió haberse perdido de algún lugar de su propia casa y que de seguro aparecería mañana. Entonces no piensan hacer nada, mientras no pasen 4 días más como dicta el procedimiento. No creo que nos escuchen. Se sentó molesta en el sillón de la sala y de descanso. Tontos burócratas, lanzó un zapato contra la pared, como si aventara un burócrata. Aseguraron que mientras no haya crimen que perseguir, ellos no pueden hacer nada. Mamá se veía tan consternada que no quiso comentarle lo que había platicado con Laura ese día. Esa tarde, después de comer una albóndiga que Laura pasó por su garganta con un gran esfuerzo, imaginando que quizás en realidad estaba engullendo un helado, muy posiblemente sabor no es su favorito, reflexionamos sobre las desapariciones y después de razonar mucho, mi amiga se percató de algo que había dicho Pilar Frida solo iba a la ciudad cuando tenía que llevar a la fábrica las piezas de metal cortadas. Entonces me acordé que mamá había contado que dos señoras habían visto a la señora Lulú en la ciudad tomando el camión de regreso. Por eso decidimos ir a un teléfono público para hablar a casa de las gemelas. Nos contestó su hermano, que milagrosamente se debió haber levantado de su sillón para descolgar el artículo, o tal vez solo estaba sentado junto al aparato, y le preguntamos por sus hermanas. Para nuestra sorpresa, no parecía muy preocupado. Cuando esas dos regresaron, papá las va a regañar terriblemente. No le gusta que vayan a la ciudad sin permiso, aunque sea por un regalo de cumpleaños para una amiga. De ese modo, Laura y yo nos dimos cuenta de que todas las desaparecidas habían salido de la ciudad, y tal vez habían desaparecido en el regreso, y tal vez en el mismo lugar. ¿Por qué nadie se había percatado de eso? Ese día me acosté temprano, quizás solo un poco más tarde del día de la desaparición de la señora Lulu, y pensando si debía decirle a mamá lo que habíamos averiguado. Después de todo, era una pista que tal vez valía la pena seguir, al menos en lo que la señora Estela recuperaba su olfato. Entonces de pronto sentí por un momento que las cobijas que me quemaban. Me las quité de encima, y al tocarme una mano con la otra noté lo caliente que estaba. Estaba Estaba. Me senté y rápidamente encendí la luz. Mis manos y brazos estaban tan rojos como el vestido favorito de mamá. Me di cuenta de lo que ocurría cuando sentí el golpeteo del viento contra la ventana. Me toqué las mejillas ardientes y por un momento sentí algo totalmente contrario a lo que debía haber sentido. Un terrible sudor frío. El viento del norte comenzaba a salir a silbar fuera, tal y como había ocurrido la noche anterior. En ese momento me temí algo horrible.